Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl en un día muy importante por varias razones. Una, porque la Comisión para la Paz y el Entendimiento entrega hoy su informe al presidente Gabriel Boric, naturalmente sin controversias. Esto vamos a ver, ¿no? Hasta qué punto esta comisión, que ha sesionado ya por un largo tiempo, va a lograr alcanzar algún acuerdo para pacificar la zona o la macrozona sur, que ha estado naturalmente bajo esta crisis tan profunda por la radicalización de movimientos que dicen abrazar la causa mapuche, pero también, y lo más importante, producto también de no haber logrado hasta ahora un acuerdo para la devolución de tierras que fueron expropiadas, ¿no?, al pueblo mapuche. De eso vamos a estar conversando, pero también hoy se inscriben las primarias oficialistas y el Partido Socialista ha decidido entregar su apoyo a Carolina Toá. Ya es todo el socialismo democrático entonces que le da su apoyo a la candidata Carolina Toá. Vamos a estar en el siguiente bloque conversando con un candidato para esta primaria, Jaime Mulet. Él es diputado del Partido Regionalista Verde Social. Vamos a estar hablando también acerca de este momento y de esta inscripción. Pero ahora queremos hablar de la salud de nuestra economía, de la relación que hay entre los empresarios, el gobierno. ¿Cómo vive el empresariado también estos 100 días de la administración de Donald Trump que se cumplen justamente hoy? Bueno, de todo eso y más vamos a conversar a esta hora con la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, Susana Jiménez. Susana, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Mirna, ¿cómo estás? Muchas gracias. Susana, quiero partir con el tema de los 100 días, porque lo que ha ocurrido con esta administración nos repercute directamente por la política arancelaria, ¿no? Si bien nosotros tenemos apenas un 10%, quiero preguntarle, ¿cómo ve el empresariado, al menos aquel que se agrupa en la CPC, lo que ha sido esta administración en estos 100 días de Donald Trump? Bueno, no cabe ninguna duda que ha sido turbulento, ha sido sorprendente, porque si bien el presidente de Estados Unidos había anunciado que iba a elevar las tarifas un poco para equilibrar sus cuentas, con su balanza comercial, no se esperaba, ¿cierto?, originalmente que fuera a todos eh, por igual un 10% y a algunos estas tarifas recíprocas más altas incluso. En ese sentido, yo creo que en Chile no estábamos del todo esperando, ¿cierto?, esta tarifa, menos aún al alero del Tratado de Libre Comercio que tenemos, en el cual el comercio internacional fluye con tarifa cero con Estados Unidos. Y además considerando que Estados Unidos tiene un superávit comercial con nosotros. En ese contexto, y yo diría que obviamente esto ha sido un elemento de preocupación. Sabemos que productos tan importantes como el cobre, como derivados de la madera, no quedaron sujetos a este arancel, sin embargo, están bajo investigación y podrían, o sea, imposible descartar que eso sea así. Y por otra parte, toda nuestra agroindustria, que también es muy importante, la relación comercial con Estados Unidos, sí enfrenta esta tarifa y eso, por supuesto, puede tener importantes repercusiones en la demanda por estos productos y por lo tanto en nuestra actividad productiva. Ahora, dicho eso, Mirna, yo diría que el tema de los aranceles es un tema, hay que abordarlo, se está buscando instancias de diálogo con las autoridades americanas, pero por sobre todo es de preocupación también lo que está pasando a nivel de estos dos grandes economías, nuestros dos principales socios comerciales como son China y Estados Unidos, en que esta verdadera batalla arancelaria no puede ser buena para nosotros ni para el mundo. Esto va a generar una ralentización en la economía global, en el comercio internacional, y eso, por supuesto, a nosotros también nos genera ahora un efecto quizá más indirecto, pero muy fuerte en nuestro sector exportador.
Ahora, la apreciación de Donald Trump en tanto estadista, porque me gustaría saber, ¿usted ve alguna desafección de parte del empresariado que a lo mejor chileno, le pregunto, veía con más simpatía la llegada de un segundo gobierno de Donald Trump? Yo no me podría hacer cargo de si se veía o no con Ya, simpatía. La verdad es que el mundo empresarial es bastante grande y heterogéneo, y por lo tanto no me podría hacer cargo de esa representación política, ¿no? Yo diría que había preocupación previo a la instalación del gobierno americano, producto de estos cuestionamientos al comercio internacional y a las instancias multilaterales. Ahora, dado que ya sabemos cuál es la impronta eh, o la estrategia que está siguiendo Estados Unidos, la verdad es que a nosotros, como país pequeño y abierto, nos corresponde primero buscar el máximo espacio de negociación para poder, como hablábamos antes, reducir estos aranceles que se nos ha aplicado a nuestras exportaciones, eh, y ojalá mantener la mejor relación con nuestros socios comerciales. Y eso es China en primer lugar como principal socio y Estados Unidos, que son dos grandes economías que son muy influyentes en el devenir de la economía chilena. Por lo tanto, yo diría que acá, dado que somos un país pequeño, que no vamos a poder incidir en el quehacer internacional, al menos sí mantener las mejores relaciones, abrir todos esos espacios, tanto diplomáticos como los que nos ofrece el Tratado de Libre Comercio con su instancia de resolución de controversias, para salir, podríamos decir, lo mejor parados posible frente a esta impronta de alzas arancelarias que la verdad es que no la veíamos hace muchas décadas. Y que son contrarias a lo que nosotros hemos siempre apostado, ¿no? Que es el libre comercio, la globalización, la apertura, y el intercambio con otros países. de todas maneras. Susana, vengamos a Chile ahora porque voy a partir de lo general a lo particular. ¿Ah? Me interesa mucho ir acotando ciertos temas, pero antes, ¿cómo diría usted, ahora que el gobierno del presidente Gabriel Boric se encamina, por supuesto, a su último año? ¿Cómo están las relaciones entre el gobierno y el gran empresariado? Y se lo pregunto porque hace un año exactamente, el presidente los llamó a superar los discursos catastrofistas, los acusó de aportillar el pacto fiscal. ¿Están superadas esas asperezas o hay algo todavía que queda por ahí? Déjame hacer algunas precisiones, Mirna, porque la CPC es una confederación que agrupa distintos sectores empresariales. Y en esos sectores empresariales hay bastante heterogeneidad también en cuanto a tamaños. Lo digo porque esto del gran empresariado, la verdad es que estos son gremios que agrupan al mundo empresarial de los seis sectores más importantes, pero donde conviven empresas de distintos tamaños, particularmente cuando tú piensas en lo que puede Ujú. ser la construcción, lo que puede ser el comercio, etcétera. Em, Ok. lo digo porque al final el diseño de políticas públicas incide en el quehacer de todas las empresas, grandes o pequeñas. Incluso si solo fueran las grandes, incide porque hay una cadena de valor, donde hay proveedores, donde hay emprendedores que también dependen del funcionamiento de la economía global y de las empresas de los distintos tamaños, como mencionaba antes. En ese Ujú. sentido, claro, al principio quizá la agenda de gobierno era una agenda más agresiva, más refundacional desde el punto de vista tributario, laboral, su mirada hacia el sector privado y hacia el sector empresarial, eh, que se vio de alguna manera plasmado, ¿cierto?, en lo que fue el primer borrador constitucional y que generó bastante preocupación, sin lugar a duda, porque ponía en cuestión muchos principios básicos sobre los cuales ha descansado la economía chilena. Y estoy pensando en derechos de propiedad, en funcionamiento, en solución privada para problemas públicos, prestaciones privadas eh, para bienes que son de interés público, etcétera. En ese sentido, yo diría que de alguna manera se ha ido corrigiendo esa impronta inicial. Siempre a lo largo de este periodo ha habido un diálogo permanente, es rol de los gremios mantener ese diálogo permanente. Yo puedo decir, Mirna, tengo la mejor relación con los ministros sectoriales, a mí me toca mucho intercambiar
con el ministro de Hacienda, con Economía, con Trabajo, con Medio Ambiente, esos los principales, también seguridad, que lo tuvimos ayer acá en CPC, y hay una buena relación. Uno puede discrepar en algunas cosas, sin lugar a dudas, pero la verdad es que cuando se hace con respeto y con un ánimo constructivo para el mejor diseño de políticas públicas, creo que eso no genera ninguna tensión. Otra cosa es lo que a veces se dice más públicamente, pero yo creo que eso tiene que ver más con un tema comunicacional y de agenda política que con la realidad del diálogo que se mantiene en el día a día. Pero hay algo de ese catastrofismo que planteaba hace un año el presidente Gabriel Boric entre los empresarios, más allá de las diferencias que hay, por cierto, ¿no? A ver, yo diría que lo que ha ocurrido es al revés, que la realidad se termina imponiendo eh, con una economía que, recordemos de nuevo, en el primer borrador constitucional que de alguna manera plasmaba la agenda de gobierno, se hablaba de que era bueno decrecer. ¿Ah? Y lo cierto es que después de estos primeros 3 años, donde la economía ha tenido un magro crecimiento y cuyo correlato es baja creación de empleo, menores oportunidades, ralentización de todas las actividades, como decía, de todos los tamaños, desde el emprendimiento más pequeño hasta las empresas de mayor envergadura, la verdad es que termina imponiéndose una agenda que no estaba en la versión original, que es que hay que promover el crecimiento económico. Pasa un poquito lo mismo con el tema de seguridad, ¿no? O sea, al principio no era parte de la agenda de gobierno y sin embargo la realidad se termina imponiendo. Entonces tenemos un país donde los índices de seguridad han empeorado, o dicho al revés, la inseguridad ha aumentado, la sensación de temor, y por otro lado una economía que se mantiene a un ritmo muy lento de crecimiento, una inversión que ha caído por 2 años, un desempleo que ha estado por sobre 8% por más de 2 años. Entonces, la verdad es que lo que uno ve es que más que catastrofismo es una realidad, que finalmente no es gratis tomar decisiones o hacer anuncios que pueden ser costosos para la actividad económica, costosos para la contratación en el mercado formal, y eso termina reflejándose en las cifras económicas. Sí, Susana, usted dijo que había discursos que apuntaban a que era bueno decrecer. ¿Quién dijo eso? Sí, porque acuérdense que cuando estábamos en la discusión constitucional, había consejeros, o sea, Ah, se por cierto, pero no este se gobierno, o sea, yo pusieron nunca he en, escuchado, no, 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 claro, no en la agenda de gobierno, pero no, había, correcto, y ya, ojo, porque sí. no es solo lo que se dijo en esa instancia, también recordemos que había una agenda medioambiental muy contraria a, Claro, a la actividad minera, a pero, la actividad pero salmonera. claro, pero Entonces, convengamos que eso, cuando claro, pero sí, perdón que le interrumpa, Susana, pero convengamos que eso está circunscrito a una realidad concreta que se llamó Consejo Constitucional, donde acuérdese que la mayoría eran independientes, lista el pueblo para No, no, nombrar pero no uno, está claro, circunscrito, Mirna, no está circunscrito porque la ya, verdad es que cuando tú ves declaraciones que son contrarias, hablábamos recién del comercio internacional, lo importante que es para Chile. ¿Cuáles son los dos principales productos de exportación de Chile? El cobre y los salmones, y luego la fruta. Bueno, los dos primeros de esos productos de exportación han sido cuestionados por la administración. Entonces, el cobre, desde el Ministerio de Minería, fue muy cuestionado, desde Hacienda se negoció, se le elevó el royalty, eh, se le imponen restricciones crecientes, y el salmón, con todo lo que ha significado las leyes donde se trata de introducir artículos que perjudican el desarrollo de la actividad salmonera, donde no se ha autorizado, no voy a decir ninguna, porque ha sido ya, una sí, relocalización de concesiones mineras. Entonces, tenemos una agenda ahí eh, que no es muy proclive al crecimiento económico. Y sin pero embargo, cuando ya llevamos claro. varios años creciendo a bajo ritmo y eso repercute en el bienestar de las personas, la verdad es que pasa a ser una prioridad que antes no era. Ese es mi Claro, punto. pero para entender, ¿usted dice que fue un error el royalty minero? No, yo lo que digo es que la tramitación de gravámenes mayores para actividades productivas que compiten a nivel internacional, donde Chile tiene ventajas comparativas,
generó, y eso así también lo han señalado públicamente, una ralentización. Hubo muchos proyectos que se vieron paralizados a la espera de cerrar esa discusión, que se cerró efectivamente con un aumento de la carga, de la carga impositiva a través del royalty, eh, y que una vez resuelto ese tema, desbloqueó muchos proyectos de expansión, etcétera. Entonces yo no voy a calificar ni de bueno ni de malo, pero sí los hechos son que se estuvo discutiendo por largo tiempo alzas en el royalty, así como se ha discutido alzas tributarias que generan condiciones menos favorables para el desarrollo de la inversión y el crecimiento económico, cosa que se ha visto reflejada en los números. Claro, lo que pasa es que ahí le quiero preguntar, porque de hecho el gobierno dio ya por congelado el proyecto de reforma, particularmente impuesto a las grandes corporaciones, a las empresas, quiero decir, cuando decide congelar esta reducción del 27 al 24%. ¿Cómo lo ven esa medida? ¿Le parece una medida que responde a la realidad que tenemos hoy día? ¿Hay que recaudar de alguna parte? Bueno, no estamos creciendo mucho, como usted bien ha planteado, o hay preocupación. Bueno, es un buen ejemplo, Mirna, porque acá partimos hablando de aumentar impuestos. Y creo que es muy positivo que se haya alcanzado un consenso de que los impuestos corporativos en Chile son demasiado altos. Y eso ha sido producto de sucesivos aumentos de la tasa de impuestos que pagan las empresas a lo largo de distintos gobiernos. ¿Ah? Mm. Y entonces llegamos a un punto en que tenemos un 27% que está muy por sobre incluso el promedio de la OCDE, países que son en promedio más desarrollados que nosotros y por lo tanto generan otras condiciones atractivas para la inversión. A mí, yo por supuesto, yo lamento que no se avance en ese proyecto de ley, pero valoro, sin embargo, ese diagnóstico compartido de que es necesario reimpulsar la actividad económica a través de una mayor competitividad tributaria. Ahora, dicho eso, efectivamente hemos visto una situación fiscal más compleja de lo que habríamos querido y de lo que se había estimado. Tanto así que la meta de déficit fiscal que había eh, anunciado el gobierno fue revisada al alza, y ya no vamos a cumplir con la meta fiscal por otra vez, otro año más, eh, y se está entonces generando una presión importante por reducciones de gastos para que este continuo desajuste entre lo que son los ingresos fiscales menores de lo que se ha estimado, porque se ha sobreestimado lo que iban a ser las recaudaciones, y un gasto que está muy por sobre lo que ingresa, está generando déficit sucesivo y con ello un aumento de la deuda pública. En ese contexto, claro, es comprensible que el ministro decida echar pie atrás en una política que al menos consensuamos es lo que hay que hacer, pero bueno, primero hay que ordenar las cuentas fiscales. Ya, eso es lo que usted plantea, que en todo caso los economistas, por lo menos los que yo he entrevistado acá, por mencionarle algunos, no sé, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio y otros, ¿no? Dicen que sí, que hay que ponerle atención, pero que hasta ahora no es nada preocupante, así como que digamos, va a haber una debacle por el tema del mayor gasto fiscal. Pero sí hay un problema, que es que hay que financiar ciertas provisiones sociales como la PGU. La PGU requiere un alto financiamiento entre, no sé si estoy aquí con la cifra correcta, 6.000 a 7.000 millones de dólares al año. ¿De dónde sale esa plata si no hay una mayor recaudación tributaria? Bueno, esto es lo mismo que cuando una familia quiere hacer una inversión y no alcanza el ingreso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace uno? Tiene que ajustar gastos por otro lado. ¿Por Eh, dónde? Hay muchas fuentes de gastos que son superfluos y también hay fuentes de recaudación de ingresos que hoy día no se están considerando. Del punto de vista de ingresos, más que siempre buscar aumentar la carga impositiva de quienes hoy día ya pagan sus impuestos, hay un espacio importante de evasión. Pensemos en la informalidad que hay hoy día a nivel laboral, por ejemplo. Hay espacios donde hay que salir a fiscalizar y gestionar mejor para incorporar esos ingresos a las arcas fiscales, como la evasión del transporte público, ni hablar de lo que son las licencias médicas. Eso tiene un costo para la ciudadanía gigantesco. Y por lo tanto, hay ahí muchas fuentes de ingreso que uno
de nuevo, llevándolo a una familia, uno diría, bueno, acá yo puedo obtener mayores ingresos haciendo bien mi trabajo. Y por otro lado, hay gastos que hay que reducir. Entre ellos, por ejemplo, se ha hablado tantas veces, la racionalización de programas que están mal evaluados, que no están logrando llegar a los beneficiarios finales, sino que quedan entrampados en la burocracia. Hemos visto un aumento de funcionarios públicos enorme, y que por lo tanto también ahí cabe preguntarse si no hay espacios también de reducción de gasto importante y, por supuesto, no hacer compromisos que no son financiables. Porque ¿Cómo lo qué, que por termina ejemplo? pasando, a ver, yo creo que hay sobre la mesa hoy día un par de proyectos como que han hecho mucho daño. ¿Ah? El tema del CAE, cuando se anuncia que va a haber una condonación del CAE, lo que empieza a pasar es que cada vez menos gente cumple con sus compromisos crediticios y eso genera un costo para el fisco. Entonces, el mero anuncio ya ha generado costos importantes para el Estado. Claro, pero no se olvide, Susana, solo para dejar un punto ahí, que lo que el Estado gasta por no pago del CAE es tanto peor que la propia deuda. No sé si me Ese es explico. el punto, es que ese Claro, es el por punto. eso Cuando había tú que llegar a un anuncias, acuerdo. Es no, que no, 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 es pero que cuando espérese, tú pero eso es anuncias mucho que vas antes a de anunciar, condonar po. y la gente deja de pagar, te la vale el Claro, Estado. sí, pero es que la gente dejó de pagar hace mucho rato, mucho antes del anuncio. Sí, No, en el fondo había que hacerse cargo de un problema que va a ser pero heredado por cualquier gobierno. mira cómo ha aumentado el impago. Es Ya, brutal. pero déjeme seguir con ese punto, porque usted dice hay dónde recortar, pero por ejemplo la Comisión Marfan estableció claramente que no por sacar más grasa del Estado se iba a tener más, se iba a recaudar más, digamos, ¿no? Y que solo el crecimiento no bastaba, porque hay compromisos, le insisto, sociales que son muy importantes, partiendo por la PGU. Entonces, eh, hay también una parte donde uno tiene que meterse la mano al bolsillo, como decía Alfonso Suet, el ya lamentablemente muerto ex presidente de la Así es. CPC. Claro. A ver, Mirna, yo creo que es poco objetivo decir que el mundo formal no se mete las manos al bolsillo. A ver, ¿cómo lo ve? Tanto a nivel de personas como de empresas, Ujú. eh, son los que financian la recaudación fiscal. Si la pregunta acá es si es que hay que seguir aumentando la carga tributaria de los que hoy pagan o si hay que buscar esos recursos adicionales en los sectores que no pagan. ¿Ah? Eh, entonces, Claro, pero usted dice, por ejemplo, usted habla de de las exenciones por ejemplo, al transporte público, o sea, perdón, usted dice, la hay basura, exenciones, por cierto, también usted lo dice, pero efectivamente claro, hay exenciones tributarias que hay que abordar también. claro, es que por ejemplo, usted sabe con el tema de los camioneros, vaya usted a quitarles la exención que tienen y mañana tenemos todas las carreteras bloqueadas con los camiones. Lo que quiero decirles es que no son medidas fáciles de implementar. No, por supuesto, si fueran fáciles ya se habrían hecho. Claro. Por eso le Pero digo, son temas que hay claro, que abordar, porque fíjate que el tema particular del impuesto al combustible, claro. yo creo que no hay dos opiniones en cuanto a que las emisiones generan una externalidad negativa, lo mismo la congestión, y por lo tanto hay un impuesto específico, pero que hay una diferenciación entre el combustible normal y el diésel, y resulta que el diésel contamina más, en general, depende de los motores. Pero pero la verdad es que son temas que tenemos que poner sobre la mesa, o sea, no podemos seguir girando siempre sobre lo mismo, cada vez. Y es lo que ha pasado en los últimos 20 años, ¿cierto? No es una crítica a un gobierno en particular. No puede ser que cada propuesta de gobierno sea a costa de seguir aumentando los impuestos. Además, quiero hacer un matiz con lo que decía Mirna. Claro. Lo que dijo la Comisión Marfan es que ¿Mm? el 80% de la mayor recaudación proviene del crecimiento económico y no de las alzas de las tasas de impuestos. Y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo mayor en generar ese crecimiento económico. Y por otro lado, cuando se abordó los gastos, en realidad no fue la Comisión Marfan, fue un informe que se solicitó externo y que la verdad, yo siempre digo, eh, eh, si uno como empresa contrata una asesoría para ahorro o reducción de costos, y a mí me dicen que mi espacio de ahorro de costos es 0,5% del presupuesto,
la verdad es que tenemos un problema con el consultor, porque no puede ser que sea tan poquito lo que uno pueda lograr en mejoras de eficiencia, menos cuando uno ve el funcionamiento de algunos espacios públicos, entonces, o servicios públicos. Entonces, yo creo que hay un esfuerzo mucho mayor que hacer desde los gastos y en los ingresos fiscales el énfasis tiene que ser puesto en mayor crecimiento económico con todo lo que eso implica, Ya. en el sentido de reformas tanto sectoriales, competitividad, más en el entorno internacional que hoy día tenemos, que lo hace particularmente desafiante para estos productos que van a tener mayores costos de ingreso a los mercados. Y usted, Susana Jiménez, conversamos hasta ahora con la presidenta de la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio. ¿Usted, Susana, ve en esta última etapa del gobierno efectivamente un compromiso por crecer más y por establecer políticas como, por ejemplo, la llamada permisología, este proyecto que está tramitándose en el Congreso? Sí, yo creo que la fuerza de los hechos se termina imponiendo, como te decía al principio. Creo que un país no puede eh, dar la suficiente esperanza y optimismo que requiere con un crecimiento tan magro como el que hemos tenido y como el que se proyecta para los próximos 10 años. Y en ese sentido yo diría que el crecimiento económico pasó a ser una prioridad no solo del gobierno actual, sino que probablemente de todas las agendas presidenciales. En ese sentido, yo sí valoro proyectos de ley como el de permisos sectoriales que ha liderado el ministro de Economía. Eh, la verdad es que nosotros hemos sido también bien colaboradores en participar en el debate parlamentario, etcétera, para que ese proyecto vea la luz. Es sin lugar a duda insuficiente para resolver los problemas que tenemos desde el punto de vista de la permisología, como hemos llamado. Somos el país se ha calificado como el más engorroso para sacar adelante proyectos de inversión en toda la OCDE, eh, pero lo vemos con buenos ojos porque sí se hace cargo de un proceso que es cada vez más lento, más caro, más costoso para el desarrollo de proyectos. Hay otros proyectos Perfecto. que abordan también permisos que a lo mejor han tenido menos esa impronta, ¿cierto?, de acelerar y agilizar procesos y por eso han sido más lentos como Ujú. es el de los permisos ambientales, y hay un par más como son concesiones marítimas y el que reforma el concepto de monumentos nacionales, muy urgentes de resolver para destrabar proyectos de inversión. Susana Jiménez, y en este contexto, ¿cómo ve usted que la agencia Moody's haya mantenido la calificación crediticia de Chile, destacando su alta fortaleza institucional y fiscal? Bueno, nosotros tenemos un país, eso me parece indiscutible y sobre todo cuando lo comparamos con nuestros vecinos de la región, este es un país donde hay una institucionalidad vigente. Fortaleza fiscal tenemos, ¿ah? Si el problema, Mirna, acá no es la foto, es el video, es la tendencia. Cuando uno viene de un país que hace 15 años atrás tenía una deuda pública de un dígito, y hoy día estamos en 42%. Cuando en los últimos 15 años, 13 años hemos tenido déficit fiscal. Cuando no cumplen la regla no tiene ningún costo, Pero porque acuérdense que simplemente tuvimos una son, pandemia. Acuérdense que tuvimos una pandemia entre medio, pues. sí, sí, pero estoy hablando de 15 años. Claro. Eh, Después, cuando tenemos hablaba deuda pública creciente, déficit Ujú. fiscal permanente, y donde no cumplir con las metas fiscales ha pasado a ser eh, una acción que no tiene consecuencia, porque sencillamente no se cumple y al año siguiente se modifica la meta. La verdad es que eso va erosionando esa buena institucionalidad que nos hemos dado, que es la regla Ujú. fiscal. ¿Ah? Esa es la preocupación. No es que hoy día estemos en un país que no da oportunidades, todo lo contrario, Chile tiene un potencial enorme, tiene buenas instituciones, pero ojo, tenemos que compararnos con los países desarrollados a los que queremos aspirar a llegar. Si nos comparamos siempre con, por ejemplo, con nuestros pares en la región, con el mayor respeto, pero siempre hemos sido un país más ordenado, con mayor ritmo de crecimiento, con mejores instituciones. Tenemos instituciones muy sólidas que tienen mucho tiempo, la independencia del Banco Central, por ejemplo. Eh, Ujú. Eso hay que cuidarlo, hay que preservarlo, pero no hay que descuidar cuando cambia la tendencia, porque en algún momento eso puede significar que dejamos de ser este país que ha sido líder en la región en los próximos años. Ya, Susana, se nos quedan dos temitas muy cortitos porque se nos acaba el tiempo, pero solo quiero preguntarle
sobre dos cosas. Una tiene que ver cómo ven ustedes el proceso electoral y cómo el proceso electoral de este año, y ya se inscriben las primarias oficialistas, podría afectar positiva o negativamente la economía. Mira, yo creo que siempre los años electorales tienen riesgos desde el punto de vista de compromisos o propuestas eh, más populistas de lado y lado, ¿no? Eh, Ujú. pero también tiene oportunidades. Nosotros en ese sentido vemos que los años electorales elevan un poquito la discusión más allá de la coyuntura, que generalmente todos estamos muy involucrados, pero nos permite repensar o rediseñar políticas públicas que creamos conducentes a un país que crece más, que da más oportunidad a las personas. Y en ese sentido nosotros también nos hemos hecho parte de ese proceso como mundo de los gremios empresariales. Hemos conformado un equipo de más de 80 personas entre expertos, una participación importante del mundo empresarial también, para contribuir con propuestas concretas a las distintas agendas presidenciales y que vamos a eh, eh, juntarnos y compartirlas con todos los candidatos post primaria. Nuestro objetivo es estar listos a fines de junio y poder desde la mirada empresarial también contribuir a ese debate. Perfecto. Lo último que le pregunto, y aquí sí que cerramos, ¿qué le parece lo que ha pasado con este atentado al proyecto de central hidroeléctrica Rucalhue y lo que ha planteado el embajador de China en nuestro país, Qingbao, ¿no es cierto?, que dice que acá no solo que se causaron graves perjuicios, heridas al personal de la empresa, sino que además pide una compensación por las pérdidas. ¿Cómo impacta esto? A ver, gravísimo. La verdad es que este atentado fue de una magnitud bien impresionante. eh, y la verdad es que nosotros ahí, bueno, justo ayer estuvimos con el ministro de Seguridad. Creo que ha sido una buena señal que el gobierno se haga parte, eh, haga uso de la ley antiterrorismo, y que destine todo su trabajo y fuerza para aclarar qué es lo que aquí pasó y pueda sancionar, ¿cierto?, a los responsables. Nos parece de la máxima gravedad, eh, y es una realidad que lamentablemente, si bien no de esta magnitud, hemos estado viendo en los últimos años, y que tenemos que abordar con toda la fuerza para poder prevenir este tipo de ataques, y si es que no se puede prevenir, perseguir a los responsables. Me parece que el embajador chino ha relevado la importancia de que esto tenga consecuencias. Y por supuesto empatizamos con quienes han desarrollado estos proyectos y quienes se vieron tan fuertemente perjudicados Mm. con esta situación. Esperamos que efectivamente se resuelva. Ya, pues Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Vigna, un gusto. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el candidato presidencial del Partido Social Regionalista, perdón, Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet. Hoy día se inscriben las primarias oficialistas, así que ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más socios.